Empezamos ya, ¿no? Vamos con tiempo. Sí. Buenas tardes a todos, bienvenidos. Bueno, esta tarde estamos en un acto sobre todo de agradecimiento y de un gran valor cultural. Me acompaña, además de los moderadores, el moderador y los participantes en la mesa, me acompaña Jesús Fernández, que es el director de Biblioteca y Archivo de la Universidad de Cádiz. Nosotros vamos a hacer una presentación muy breve, pero sí en un acto de donación de un legado fotográfico, como es el legado fotográfico de Miguel Ángel del Águila, Foti, de un gran valor extraordinario cultural de nuestra comarca. Creo que las primeras palabras tienen que ser siempre de eterno agradecimiento a la familia por pensar en la Universidad de Cádiz, en donar ese legado a nuestra biblioteca, por dos principales motivos. Principal es porque esa familia, la familia de Miguel Ángel, deposita una confianza en la Universidad de Cádiz como garante de custodiar ese legado durante tantos años que enriquecen y es patrimonio de nuestra ciudad. Esa confianza la deposita la Universidad de Cádiz, con lo cual, mil gracias a la familia por pensar, como digo, en la Universidad de Cádiz y sobre todo porque el donar un legado de este tipo a una biblioteca, a una universidad pública, hace que ese legado esté vivo siempre, que ese legado sea compartido y sea consultado y sea custodiado, que sea puesto a disposición de toda la sociedad. Y por esos dos motivos, por ese eterno agradecimiento a la familia, por esa generosidad hacia la universidad y por esa confianza y dar ese valor, es una puesta en valor, una donación a una universidad pública, pues mi más sincero agradecimiento en nombre mío, por supuesto, del rector. Yo voy a dar paso al director de biblioteca para que nos cuente un poquito aspectos técnicos y ya daremos paso a la mesa que modera la presentación del acto. Muchas gracias. Buenas tardes. Primero, disculpar a la vicerrectora de Investigación y Transferencia, que no ha podido estar hoy con nosotros, que es de el vicerrectorado del que depende el área de biblioteca. Evidentemente, extenderme también en el agradecimiento a la familia, que evidentemente la confianza que depositan en nosotros es mucha y se lo agradecemos enormemente. A sus hijas, a Victoria, y luego pues esta donación viene a partir de del aviso o del contacto de Pepe Torres, del administrador del campus, que nos plantea que hay la posibilidad de esa donación, que es muy interesante para los investigadores de la zona. Una colección que no tenemos precedentes en la biblioteca, una colección fotográfica que es la primera de ese volumen que recibimos como donación. Y por tanto agradecer por supuesto a Pepe Torres ese contacto y ese trabajo luego para hacer también la exposición que veréis luego cuando termine este acto. Va a haber una exposición fuera en el hall en la que podréis ver una pequeña muestra de esa fotografía, muy pequeña porque son más de 30.000 fotografías. Entonces pues podréis ver una muestra que seguramente os recordará pues muchos momentos vividos aquí en Algeciras, ¿no? Porque hay muchísimas fotografías, por lo que hemos ido pudiendo ver, pues de la transición, de los 70, de los 80, de la transformación de la ciudad en todos esos años, que ha sido enorme, ¿no? Como todos sabéis, ¿no? Mucho mejor que yo. Entonces todo eso lo veremos. Luego también agradecer al personal de la biblioteca, sobre todo a Elizabeth Ríos, a la compañera que ha ido llevando este tema con Pepe, porque bueno, ese legado va a permanecer en esta biblioteca en concreto, por tanto son ellos los que se van a encargar de todo el proceso. La donación es el primer paso, evidentemente la intención no es que se done y que de aquí ya está, ¿no? Sino que primero hay una intención de conservación, vamos a pasar toda esa documentación, todos esos negativos a cajas de conservación especializadas de archivos. La suerte que tenemos es que está muy ordenada ya, porque Victoria la tenía ya muy ordenada, está ya digitalizada y por tanto eso va a hacer que el proceso sea mucho más rápido, ¿no? Pero hay una primera fase de conservación, luego va a haber otra segunda fase de puesta en valor. Básicamente lo que queremos es crear un portal de fotografía para alojar esa donación y las que puedan venir luego, y también parte de la
el archivo fotográfico del servicio de archivo institucional, es decir, de fotografías de la propia institución, que tampoco las hemos puesto en valor hasta ahora. Entonces, durante este año esperamos que tener la plataforma, empezar a poner la fotografía, y luego hay una fase ahí también de descripción de la fotografía, que aunque una primera descripción básica la hagan los técnicos, después hay una descripción más a fondo sobre personajes, quién salen en la foto, qué zona es, etcétera, para la que necesitaremos ayuda de investigadores de la zona, de la propia familia. E incluso nuestra idea es abrirlo a eso que se llama hoy en día ciencia ciudadana, ¿no? Es decir, la colaboración de la sociedad en general para describir fotografías. Eso lo están haciendo en algunos archivos y en algunas colecciones fotográficas en España ya. Y nuestra idea sería eso, ¿no? Que cualquiera pueda por prestar o decir quiénes son las personas de la foto, dónde se hicieron, la fecha, y previa comprobación pues ir validando esa información, ¿no? Porque solos evidentemente va a ser imposible, nosotros los técnicos sería imposible tener esa información, ¿no? Sobre todo porque esos técnicos no han estado en esos años concretos de expansión de la ciudad, etcétera, ¿no? Y luego evidentemente la difusión. Una vez que tengamos esa plataforma, pues empezaremos a darle difusión para que sea una herramienta útil a los investigadores de la comarca del Campo de Gibraltar o de toda la provincia de Cádiz y sea un lugar de referencia donde buscar fotografías pues, de cómo era Algeciras en ese momento o de cómo fue la visita de Santiago Carrillo. Hay tantos personajes en las fotos, ¿no? Esa es nuestra idea un poco. Plazos de eso, pues esperamos antes de final de año tener la plataforma y comenzar a subir fotografías y que en un plazo de como mucho un año más estén todas descritas y disponibles para todos los investigadores de la zona. Creo que un poco eso es lo que quería transmitiros para que veáis no solo el valor, que ya la vicerrectora ha recalcado el valor que tiene la donación, sino que tenemos que además que hacer que eso sea buscable, utilizable, etcétera. Así que, ¿no? Bueno, ya dejamos paso a vosotros, que son los que sabéis. Muchísimas gracias. Bienvenidos, bienvenidas a todos a este encuentro con la memoria también, con la figura de Miguel Ángel del Águila. Nos acompañan Juan José Tellez, sobre todo poeta, periodista, escritor, José Juan Iborra, doctor en Filosofía y Letras por la Universidad de Cádiz, profesor de literatura, y José Manuel Serrano, también compañero en Lides Periodística y profesor de lengua en el Colegio Salesiano. Todos comparten el interés, la pasión por la divulgación cultural, son amantes de Algeciras, lo que contiene su dosis de alegría, sin duda, y su dosis de sufrimiento, que también lo tiene. Y aquí están como amigos de Miguel Ángel, de Foti, de sus hijas y de Victoria y de la familia. Lo primero, y ya lo hemos hablado previamente, queremos dejar dicha una cosa. Estamos aquí porque existió Miguel Ángel del Águila, sin duda, y la memoria sobre su trabajo pervive y va a seguir perviviendo gracias a esta iniciativa de la Universidad de Cádiz y de las hijas de Miguel Ángel, y se va a mantener ese archivo. Pero nuestro agradecimiento es a la Universidad de Cádiz, en primer lugar, por supuesto, pero sobre todo nuestro agradecimiento y nuestro reconocimiento es a una mujer que se llama Victoria Guerrero Montero. A ella queremos que vayan dirigidas las primeras palabras, así que abre fuego, Juanjo, y después siguen los demás en una primera intervención, si os parece. Bueno, yo creo que un archivo importante porque preserva la memoria a través del tiempo. Los archivos no son eternos, a veces se destruyen. Hay archivos como el archivo notarial de aquí de Algeciras que fue saqueado por las humedades, pero hay otros archivos que perduran.
Yo les tengo que decir a título de cotilleo que si tienen alguna vez tiempo y curiosidad por los archivos, se pasen por el Archivo Provincial de Cádiz en la calle Cristóbal Colón y pregunten por el mueblecito que conserva la ficha de la Brigada Político-Social de Algeciras. El fichero de la Comisaría de Algeciras, de los Rojos Peligrosos, se conserva allí en eso. Y en esa ficha hay dos ilustres miembros de la familia del Águila, que están aquí presentes. Jorge, más conocido como Jordi Dinamita, por la capacidad de evadirse de la redada de la policía o de la Guardia Civil, y Juan José, que también sufrió lo suyo, incluyendo la cárcel. Fernando y Carlos, que también nos acompañan, no están en el fichero. Miguel Ángel tampoco. Recalco esto porque el trabajo que ha hecho Victoria a la hora de preservar con sus hijas el legado fotográfico de Miguel Ángel es impagable. Se están perdiendo buena parte de los archivos fotográficos del siglo XX por falta de conservación. La película, los negativos se deterioran, se estropean. Solo una voluntad absolutamente tenaz de Victoria, sin subvenciones públicas, con la única subvención que la memoria y el deseo de que sus hijas pudieran conservar la obra de su padre, le ha llevado a un ejercicio heroico absoluto, que es la de preservar no solo el legado de las hijas, no solo la memoria gráfica de Miguel Ángel del Águila, alias Foti, sino preservar la memoria de Algeciras y de buena parte de la comarca en una época decisiva, en la etapa profesional de Miguel Ángel, sobre todo desde comienzos de los años 70 a rozar el umbral de los años 90. Yo parte de esa historia la viví con él en una época en que también hay que decirlo, ahora todo el mundo parece que es fotógrafo de prensa con el móvil, pero entonces había muy pocos fotógrafos de prensa. Que yo recuerde, en aquella época en Algeciras estaba Paco Fernández, Manolo Martín, Miguel Ángel del Águila, Dori Almenara hacía alguna cosa, Doro en Sotogrande y muy pocos más. Y claro, debo decir también que en esa generación el más moderno de todos ellos, sin pretenderlo, era Miguel Ángel. El que tenía una mirada más cómplice con lo que estaba ocurriendo en aquel momento. En aquel momento era raro en los medios de prensa o artísticos y tal, que era raro que alguien no se definiera políticamente a favor de... Miguel Ángel no se definía políticamente, pero no le hacía falta. Su mirada era cómplice de la mirada del progreso, de que estábamos saliendo de una etapa oscura y que hacía falta, como diría Goethe, luz más luz. Y si un fotógrafo sabe de algo, es de la oscuridad y de la luz. Cuando me concedieron el premio Agustín Merello de periodismo hace unos meses, se lo dediqué a los fotoperiodistas, porque yo creo que en ese debate absurdo entre foteros y plumillas nos olvidamos que unos somos complementarios de los otros, que los plumillas hemos aprendido mucho de los foteros y los foteros también a veces, cuando no les desenfocamos la cámara, aprendimos de los plumillas. Yo solo quiero referir dos anécdotas, una profesional y otra personal de Miguel Ángel y de mi trabajo con él. La profesional, bueno, porque nos pusimos en marcha el semanario Algeciras en el año 1980, un año crítico en el que por culpa de Paco Esteban se peatonalizó la calle Ancha y incluimos una viñeta de Miguel Ochando en la que de repente otro alcalde decidía automovilizar la calle Ancha y moría media ciudad. Y en aquella revista en la que
cerraban filas pues Jesús Melgar, Antonio Rodríguez Díaz, Nacho Morate era el director, Fernando Gallego, mucha gente y muy querida. A Miguel Ángel y a mí nos encargaron, o nos encargamos nosotros mismos, ir a cubrir el recuento del referéndum autonómico del 28 de febrero. La revista salía, no sé si aquel año fue bisiesto y era 29 o el 1 de marzo. Y el 28 de febrero por la noche estábamos Miguel Ángel y yo en el Casino de la Exposición esperando el recuento con la pizarra aquella legendaria que ahora está en el Museo de la Autonomía de Coria del Río y viendo que aquello no salía, que costaba que saliera en Almería, incluso en Jaén, tenía que salir en todas las provincias, teníamos el cuerpo cortado, pero aquello nos dio la oportunidad a Miguel Ángel y a mí de vivir una jornada casi épica, histórica. Allí estaban, no solo había políticos como Alejandro Rojas Marcos, como Alfonso Guerra, que se dejó ver por allí, había artistas como Benito Moreno o Alberto García, y todos estábamos, más allá de las ideologías, estábamos en el oficio de ser andaluces, fuéramos periodistas o no. Y aquella noche yo aprendí mucho de ambos oficios, desde el periodismo y desde Andalucía. Y lo compartí con Miguel Ángel, lo compartí hasta el extremo que yo tuve que dar la crónica por teléfono para que saliera algo del referéndum al día siguiente en el primer número del semanario Algeciras, y tuvimos que volvernos sin dormir en un utilitario que tenía Miguel Ángel, y no nos matamos por chiripa, pero al día siguiente pudimos de nuevo poder dar una crónica en extenso. Y la historia personal, porque claro, aquí podemos hablar de los grandes valores fotográficos de Miguel Ángel del Águila, pero Miguel Ángel, como buena parte de su familia, aunque a veces lo disimula, era un cachondo. Era un tipo muy divertido y le gustaban las bromas. Un día llegué desde el Chic a la Plaza Alta y me encontré con la Plaza Alta con una cinta de estas amarillas de la policía que rodeaba toda la plaza y ponía un cartel, estamos trabajando para ustedes, perdonen las molestias. Era un 28 de diciembre. Nadie cruzaba la Plaza Alta, me di la vuelta y en la cafetería Mercedes estaba Miguel Ángel del Águila con una sonrisa de oreja a oreja haciendo fotos de toda la gente que eludíamos el paso por la Plaza Alta. Él había puesto la cinta y él nos había gastado una inocentada a toda Algeciras. Ese era también Miguel Ángel del Águila, alias Foti. Bueno, veréis que... Veréis que hay tres puntos de vista muy diferenciados, lo vais a notar conforme avance un poco la conversación, aunque nos reúne la misma persona, pero son mundos a veces muy distintos, puntos de observación muy dispares, ¿no? Juanjo es el periodismo, sin duda ninguna, en la vida, pero Pepe Juan es también la visión de ciudad, de memoria, también la vivencia personal, ¿no? Uh-huh. Bueno, aquí estamos, yo me pongo en vuestro lugar y vosotros estáis oyendo lo que estamos diciendo, pero sobre todo estáis viendo. Ahora estáis viendo a Suárez en la Plaza Alta y estáis viendo el conjunto de lo que hizo Foti. La RAE dice que la fotografía tiene tres componentes, básicamente. Primero, la inmortalización en el tiempo. O sea, esto que estamos viendo, ahora estamos viendo a Jesús Melgar perfectamente y ahora no veo... porque tampoco veo. Bueno, vemos a Vitoria con Serrat y demás. Y a Miguel Ríos, supongo, en el Parque María Cristina. Ahí está la asamblea de Acerino, en la iglesia de La Palma y tal. O sea que las fotografías, por un lado, inmortalizan y detienen en el tiempo. O sea, prácticamente resucitan
a seres que ya no están con nosotros, espacios que ya no están con nosotros. Por otro lado, también lo ha señalado Tellez, la fotografía tiene que ver directamente con la luz. Y la luz hay que entenderla también con las sombras. Y, en tercer lugar, toda fotografía, y los que hemos fotografiado y hemos revelado cómo se fotografiaba y se revelaba antes, tiene un componente de sensibilidad. Luego, esos tres componentes, ¿no?, la inmortalización, la sensibilidad y la luz, es lo que de alguna forma hacen que estemos hoy aquí. Y estamos hoy, lo ha señalado Fernando, yo apenas conocía a Foti, sí conocía su 600 y siempre lo veía de lejos, de lejos con la cámara y tal, y a Vitoria pues prácticamente tampoco. Fue a principios cuando estábamos con mascarillas, no sé, sería el 2021, me figuro, más o menos, pues recibimos la sugerencia de publicar en Europa Sur, aquí con Javier, que lo tenemos aquí bastante bien y bastante integrado en esto. Y estuvimos preparando durante casi un año, y ahí fue donde te conocí, prácticamente, durante un año, y creo que casi eres peor que yo. Eres una responsabilidad hacia el trabajo absoluto. Sacábamos las fotografías todos los jueves. Empezamos en el mes de en el mes de marzo de 2021 y acabamos en junio de 2022. Y todos los jueves sacábamos la entrega. Todos los domingos, indefectiblemente, a las 10 de la noche, yo tenía como unas 40, 50 fotografías, porque elegíamos el tema, ¿no? Pues hoy de la feria, o la semana que viene de tal, de cual. Todos los domingos tenía yo por el correo electrónico 20, 25, 30 fotografías de Victoria perfectamente catalogadas y no fallaba una. Entonces, claro, evidentemente estamos aquí, entre otras cosas, por Foti que las hizo y por ti que las guardaste. Porque los que investigamos sabemos que la fotografía es uno de los documentos más importantes que tenemos a la hora de cualquier tipo de investigación. La memoria es tremendamente infiel. Estamos llenos de falsos recuerdos. Sin embargo, la fotografía es la pura realidad. Y para los que investigamos, ya no solo para los curiosos que vemos aquí, esta monjita del asilo, en los desayunos que daban en el mismo asilo y tal, ¿no? Para los que investigamos, un buen archivo es absolutamente vital para el trabajo. Algeciras era una ciudad de espléndidos fotógrafos, muy, muy, muy buenos fotógrafos. Sin embargo, apenas ha quedado resto ni rastro de la obra de esos fotógrafos. Es una suerte que tú lo hayas archivado con el celo, el trabajo y el cuidado que lo has hecho, y eso hace que se cumpla ese primer parámetro de la RAE, que la fotografía es una imagen detenida en el tiempo, y gracias a esta donación ese tiempo se hará eterno. Muchas gracias. El tercer punto de vista es el joven, José Manuel Serrano. Y tengo 52 ya, imagínate cómo estáis ustedes. Pues fíjate cómo estamos. Quería en redacciones, porque nos vamos a engañar también, ¿verdad? Sí, sí. Y llegaste y viste, observaste lo que venía de antes, ¿no? Sí. ¿Cuál es tu percepción? No, yo no hablé nunca con Foti, nunca hablé con él, pero yo creo que la impronta de su carácter periodístico como redactor gráfico estaba desde el principio, hasta gente que para entonces, en el año 80, podíamos tener 6 años, porque recuerdo perfectamente a Foti con su barba, que antes le he dicho a Jorge, tiene la misma barba que tu hermano ahora mismo, o parecida. La tiene un poquito más larga de la que la tenía Foti, pero los recuerdo de tú estar o ir a la feria y encontrarte Foti haciendo algo en las proximidades del ayuntamiento y salir Foti. Lo recuerdo como un hombre eléctrico, muy rápido, yendo a todas partes, y yo desde muy niño, desde ese año 80 del semanario Algeciras, que más o menos los amantes de Algeciras conservamos ejemplares guardados todavía, los hay,
recuerdo a Foti yendo a todos lados, ¿no? En esta primera ronda, que está dedicada a la figura de Victoria porque se lo merece y se merece muchas cosas más, lo más significativo es como cuando aparece su nombre en la pantalla de tu móvil. Creo que es de las pocas personas que tú ya sabes que tú vas a hacer lo que diga la voz que viene a continuación después de la pantalla del móvil. No hay una... Ahora que estamos en tiempo un poco más libre, pero eso es dictatorial. O sea, tú en el momento en que sabes que le da el botón verde para escuchar a la otra persona, tú ya sabes que va a hacer lo que diga esa persona, ¿no? Ella, yo creo que ha mimado la historia del siglo XX en Algeciras a través de las imágenes del que fue su marido. Esta es de la familia a la que, por supuesto, ella pertenece, que ha dejado el sello de cuando Algeciras deja de ser un poco más pueblo, con sus médicos, como hemos estado viendo. Falta Bartolo, con su busto de Franco cuando tú entrabas a quitarte la muela. Pero bueno, hay otras fotos de Bartolo en el archivo. Hay otras fotos de Bartolo en el archivo. Y entonces, para que se vea algo como es el legado, que hoy por fin ya tenemos la tranquilidad, todos los que amamos Algeciras, de que va a estar guardado, institucionalizado, tratado, informatizado, etcétera, gracias a lo que han comentado Marilú, la vicerrectora, y Jesús, el director de biblioteca, hace falta que se dé una personalidad de la constancia, del mimo, del cuidado y de la seriedad que no parece ni mediterránea, parece alemana, como Ivo, que está por ahí, y como su padre, que tiene Victoria. Entonces, yo creo que es impagable lo que ha dicho, es lo que ha dicho Juanjo antes, ¿no? Es decir, no vamos a tener nunca dinero, esos amantes de Algeciras, para agradecerte que todavía podamos ver a Paco de Lucía ahí en sus primeros pasos, a los médicos, a Andrés Mateo con su boina. Es decir, una Algeciras que ya no está, pero que fue y que tenemos todo en nuestra cabeza, ¿no? Así que yo, por supuesto, darte las gracias, esperar siempre que tu nombre siga apareciendo en la pantalla del móvil, aunque tenga yo que en ese momento ahí tirarme por un pozo, que puede ser una de las cosas que me encargue alguna de las veces. Y eso, y agradecerte que tú con tu fuerza, con tu personalidad, con tu carácter, hayas conseguido que hayamos llegado hasta un día como el de hoy, porque esto no es llama a la vicerrectora esta mañana o al director de biblioteca esta tarde, no. Esto tiene un trabajo de muchos años detrás y de muchas casualidades del Águila, como cuando se halla el archivo y se puede dar un acto tan bonito y tan importante para nuestra historia como el de hoy. Y nada, ahora esperando otras rondas que nos diga Fernando y temiendo porque no ha hecho el anuncio final, que te lleva a comentar las 30.000 fotos antes de que nos vayamos de aquí, antes de que termine el acto. Así que, nada, encantado. Les adelanto que habrá oportunidad para un tiempo de coloquio, según me han indicado. Procuraremos ser razonables en tiempo, no nos vamos a enrollar más de la cuenta. Pero sí que es verdad que creo que es necesario algunas briznas de contexto que compartimos, yo creo que muchos de los que estamos aquí, pero que es bueno señalarlas para saber en qué marco histórico nos estamos moviendo. Fundamentalmente la vida profesional es finales de los años 60, más o menos, y finales de los años 80, más o menos. ¿Qué ocurre en Algeciras en ese tramo de tiempo? Pues ocurre lo que ocurre en toda España, quiero decir, el régimen franquista empieza a decaer, pero con la aplicación de los planes de desarrollo. ¿Qué supone eso? La llegada de la gran industria y con ella un montón de población de diferentes partes de España fundamentalmente. Y eso supone tener que construir edificios, tener que derribar otros, a veces sin razón ni causa que lo justifique, pero eso ocurre, y ocurre que cae todo el frente litoral del paseo marítimo, normalmente de casas de 2, de 3 pisos o más, y son sustituidos por torretas, y en el interior también ocurre algo parecido. Algeciras va perdiendo cosas y va recuperando otras. Paralelamente a eso, hay una historia política que también se desarrolla, que es la caída o la desaparición de Franco, la llegada de Juan Carlos I y con todo eso un proceso democrático
que se llama transición, que se convierte en las primeras elecciones municipales, con Francisco Echema como primer alcalde, y a partir de ahí también la llegada de una serie de líderes políticos que tienen que venir por Algeciras para pedir el voto. Recordábamos a Tierno Galván, a Blas Piñar, que también pasó por el Cine Avenida, con Fraga, el famoso mitin de Carrillo, Felipe González, etcétera, etcétera, etcétera. Ese mundo cambiante pasa ante los ojos de Miguel Ángel del Águila. Antes decía Juanjo, y con razón, que Miguel Ángel del Águila aportaba un punto evidente de modernidad, pero modernidad en la perspectiva y modernidad en las máquinas que utilizaba. Quiero decir, había, no soy un experto, pero ahí me ha ilustrado mucho Victoria, para que no vamos a engañar. Las Yasica, creo, las Minolta, eran sustituidas por las Canon, fundamentalmente, ¿no? Y las Nikon. Bueno, también el OPSE se iba imponiendo. De hecho, el semanario Algeciras se imprimía en OPSE, en los talleres de Mazuelos, ¿no? en la imprenta. Ese punto, Juanjo, que es lo que yo quería también preguntarte, también conlleva ese cambio de perspectiva, como digo, con un espíritu crítico que antes no existía. Que yo casi resumiría, o te invito a reflexionar sobre ello, pasar del retrato de la escena, simple y llanamente, el barco, el juez, con el teniente coronel de la Guardia Civil, las autoridades del pueblo, pasar de ese punto de vista que era el retrato a un punto de vista de una fotografía distinta. ¿Cómo lo explicarías tú eso? Pues mira, porque estos fotógrafos, no solo Miguel Ángel, me he referido a Paco Fernández y a Manolo Martín, venían de ejercer como fotógrafos de bodas, bautizos y comuniones. Es decir, tenía una conexión con el público desde el primer momento. O sea, tenían encarnadura, tenían empatía con lo que fotografiaban, y eso eran muy buenos orígenes, aunque ahora parezca que es algo de segunda categoría. No, eso fue una escuela fundamental, por lo menos para el periodismo gráfico que se hacía en Algeciras. Cuando yo conocí a Foti y a Victoria, tenían el estudio en la calle Ancha, y allí no solo, porque vivir de la fotografía de prensa era extremadamente difícil. Colaboraban con medios locales que les pagaban 4 pesetas y media, o de vez en cuando colocaban algunas fotos en alguna revista de fuera de Algeciras. Antonio Rodríguez Díaz empezó a colaborar con alguna revista foránea, Jesús Melgar también, y colocaban algunas fotos en esa revista, pero el día a día se lo tenían que ganar haciendo fotografías, pero de todo. Hay que tener en cuenta también otra cosa importante, que es la primera generación de fotógrafos que conviven con el televisor. Que ahora para nosotros las imágenes ya las tenemos asumidas, y ya tenemos las imágenes falsas de la IA, las damos por buenas, pero en aquel momento veníamos de un imaginario iconográfico que históricamente había sido el nodo de imágenes vivas de lo real, pero que de repente con el televisor teníamos más o menos la realidad en el salón de casa a partir de los años 60. Y eso yo creo que cambia la mirada no solo del fotógrafo, sino también del público, de la gente, porque ya la gente ya no quiere solo esas fotos de bustos parlantes o de mesas, quiere otro tipo de fotografía. Y yo creo que Miguel Ángel fue muy adelantado a su tiempo para buscar esa otra cara. A escala local pues estaba el diario de Área. Bueno, yo he visto ahí de las imágenes que han estado pasando. Ahora, por cierto, está la credencial del diario Área de Miguel Ángel. En las imágenes que han ido pasando ha aparecido José Legrá, que José Legrá hizo aquí un combate de exhibición que yo creo que tuvo usted en el 69. O sea, tenemos una datación de carbono 14 de Miguel Ángel haciendo fotos en el 69. Pero después están los festivales de España,
que ha habido varias historias, que esos son los años 70, antes de la muerte de Franco, o un poco después todavía de la muerte de Franco, que se mantuvo. Está la famosa foto de Serrat con Victoria, que Serrat le pidió un autógrafo a Victoria. Y... que eso es del mundo de los festivales, la de Miguel Ríos y tal, y ya no es la foto estática. Por ejemplo, a Jesús Melgar aparece en varias fotos entrevistando a los personajes. El periodista empieza a tomar cuerpo como referente y a ser hasta cierto punto protagonista de lo que se cuenta, porque se quería la proximidad. Las entrevistas cambiaban el tono, se quería sonsacar al entrevistado las opiniones más curiosas, pero ríanse ustedes de que aquello se le llamara sensacionalismo cuando estamos viendo el sensacionalismo de hoy. Aquello era, los periódicos de entonces, era el boletín de las hermanas carmelitas, comparado con lo que hoy sí podemos apreciar como sensacionalismo. Pero se buscaba el interés del público. Se buscaba mediante la entrevista, el texto de opinión, había que ser atrevido, te podía costar una multa importante, incluso prisión, pero te la tenías que jugar como los toreros. Y tú partías de algo fundamental que yo creo que caracterizó el periodismo de aquella época aquí y en muchos otros lugares. Cuando se producen las primeras elecciones generales, el 15 de junio del 77, y empieza a echar rodar esto tan raro que tenemos ahora, nosotros no sabíamos que eso iba a triunfar. Nosotros partíamos de la idea de que ese día podría ser el último día de las libertades públicas y que todo lo que pudiéramos contar ese día teníamos que hacerlo porque probablemente al día siguiente no pudiéramos. Y yo creo que esa perspectiva nos dio mucho dinamismo a los redactores, pero también a los fotógrafos. Los fotógrafos contaban la realidad y le buscaban un sesgo. Ha salido una foto ahí muy divertida que le llamábamos las caras de Belmez, que es cuando Paco Esteban, con la coalición de partidos de izquierda, llega al Ayuntamiento de Algeciras. Una de las cosas que deciden en áreas de la memoria democrática y equiparar no solo a los caídos por Dios y por España, que era la placa que se veía en La Palma, sino también a los 200 y pico, 300 casi fusilados en Algeciras, en una ciudad en la que oficialmente no hubo guerra, sino represión desde el primer momento. Pues vamos a conciliar, no habrá placa para esos 290, pero tampoco para los otros. Vamos a cerrar la historia de esa manera. Después eso ha sido muy cuestionado en otros lugares y aquí también, pero entonces eso es lo que se pensó. Se quita la placa de la Plaza Alta, y cuál sería la sorpresa de todo, que debajo de la placa estaban los nombres grabados, pintados sobre la propia fachada de la iglesia de La Palma. Y ese momento lo recoge Miguel Ángel. O lo del encierro de Acerinox en la iglesia de La Palma también. Era un momento muy crítico, la huelga de Acerinox fue una huelga histórica muy dura, con una represión terrible. Y esa foto de Miguel Ángel no solo refleja, se ve, entre otros, creo haber visto a Pedro Vidal Abarca o algunos otros, sobre todo muchos sindicalistas de aquel momento del comité de empresa y de Acerinox y de comisiones y los otros sindicatos. Pero no solo vemos a esos sindicalistas, vemos que están dentro de una iglesia. ¿Y por qué están dentro de una iglesia? Porque gracias al concordato entre España y la Santa Sede, las iglesias eran inviolables y la policía no podía entrar a la iglesia a detener a esas personas. Sí, una simple foto nos está contando muchas historias al mismo tiempo. Y eso, entonces, ahora, inteligencia artificial mediante, mañana, eso solo lo pueden y lo saben hacer los buenos fotógrafos. Y Miguel Ángel del Águila lo fue. Tiene mucho valor. Un apunte que al principio Juanjo refería a una serie de fotógrafos que compartieron con Foti, y hay una persona que ha aparecido ahí que también compartió ese tiempo, que era Salcedo.
que se le menciona muy poco. Y es verdad que era también un fotógrafo de la época que dejó... bueno, hay memoria de Algeciras, creo que está trabajando a ver si algún día se puede recuperar el archivo de Salcedo. Pero hay algo que también se debe contar, bueno, se ha apuntado, que es la vertiente comercial de Foti, que también sirve al periodismo. Y, por ejemplo, era el hecho de que clientes que tenía terminaban encargándoles trabajos que eran comerciales, pero que tenían un valor, sin duda, no solamente periodístico, sino que ha trascendido. Para mí uno de los ejemplos es el soterramiento del río de la Miel. Tener esa obra tan documentada como la tenemos hoy es gracias a Miguel Ángel del Águila, ¿no? Exacto. Bueno, yo el soterramiento del río de la Miel es algo que me sigue doliendo y sigo reivindicando que algún día ese río sepulto, pero vivo, las aguas siguen corriendo por debajo, las aguas que nacen en la Sierra de Luna, esas aguas que bajan por las Cabezuelas y pasan por el Cobre, cuando llegan a Pajarete, se meten en ese túnel y pasa por toda la ciudad sin pena ni gloria. Pues bien, esas obras fueron recogidas perfectamente. Tú señalabas el año 68, la fotografía, o 69, la foto de Legra. Lo del Río de la Miel empezó el 13, bueno, empezó mucho antes, pero el hecho importante fue la riada del 13 de enero del año 69. No, perdón, del 70. En el 69 fue el terremoto, el famoso terremoto, cuando en el Festival de Eurovisión Salomé cantaba lo del Vivo Cantando con un traje de lentejuelas que se movía. El 28 de febrero justo fue un terremoto bastante importante en el Cabo San Vicente y hubo que derribar el torreón de la Casa de los Gajeros que estaba justo al lado del río. Pues bien, casi un año después, el 13 de enero del 70, el día de San Antón, fue la famosa riada del Río de la Miel. El Río de la Miel ya sabíamos todos que todos le conocían otro nombre, ¿no? De la miel, puntos suspensivos, ¿no? El río era una cloaca, ya era una cloaca de siempre, no le vayamos a echar la culpa. Lori Lee, que era un mochilero y un escritor británico, vino en el año 33 aquí a Algeciras y definía ya perfectamente el Río de la Miel como una cloaca. O sea, todas las aguas fecales de la ciudad iban directamente allí. Entonces, el río evidentemente tenía unas condiciones higiénicas infames. Si a eso se le añade la riada y demás, pues se vendió el soterramiento del río como una de las mayores proezas urbanísticas de la ciudad. Y la mayoría de los ciudadanos de Algeciras aplaudieron el soterramiento del río. No voy a nombrar, pero o sea, la opinión generalizada de los ciudadanos fue la de por fin se acaba con esta pesadilla. Yo recuerdo, y eso pues Foti lo hace magníficamente, desde las primeras obras, la primera piedra que se puso para el soterramiento del río, vinieron dos ministros, los dos opudeístas, hubo una verdadera competencia entre los dos ministros porque cada uno llevaría su propio servicio de prensa y Foti hizo una foto maravillosa donde están los dos casi compitiendo a ver quién firmaba en el libro de oro de la ciudad y demás historias, que no sé dónde estará ni qué habrá sido de eso. Y lo habrán empeñado. Directamente, no lo sé. ¿Quién firmaba primero? Y tal, ¿no? O sea, desde ese primer momento de la puesta de la primera piedra a todos los camiones que iban echando la tierra en el cauce histórico y sobre todo la construcción del túnel que va desde Pajarete hasta, bueno, que pasa por aquí, vamos, por la misma puerta de la Politécnica, estamos para desembocar en Los Ladrillos. Ahí
como ha señalado Fernando, Foti trabajaba también para la propia empresa, Corsán era la que lo llevaba, ¿no? Trabajaba para la empresa, entonces, claro, tenía el privilegio de poder entrar en lugares, en sitios donde el resto de los mortales, de los algecireños, no podíamos. Yo hay una foto que no la he visto por aquí, una foto preciosa, porque se ha hablado también aquí de los valores de Foti como fotógrafo. No solo utilizaba máquinas buenas, aquí se utilizaban máquinas buenas, ojo, aquí hablo de los años 20, los años 30, García Sánchez en la línea utilizaba unas máquinas magníficas porque Gibraltar lo teníamos al lado y había la posibilidad de conseguir maquinaria importante que en otro lugar era más difícil. No solo utilizaba las máquinas buenas, sino que sabía darle los enfoques. Eso es muy importante, eso lo lleva el fotógrafo de marca o si no nada, ¿no? O sea, esas fotos que hemos visto aquí de la Torre de la Palma con las grúas, en las restauraciones y demás, esos choques, ¿no? de la quinta esencia del algecireñismo más tal que es la torre, ¿no? Con una grúa al lado, o cuando le cambian, o los funambulistas y demás, eso lo hace solamente un fotógrafo. Bueno, pues recordaba, dentro del túnel del cauce del río, tiró una foto espléndida, con unos claroscuros, unos contraluces maravillosos que recuerda totalmente a la oscuridad gongorina de la Soledad tercera, donde en esa oscuridad una infame turba de nocturnas aves volaba por allí, ¿no? Era capaz de recoger esos ambientes, de recoger esas atmósferas y de ver esos contrastes, que el contraste, como toda antítesis, es una figura retórica donde si contrastamos la vida y la muerte, ya que ha salido Serrat aquí, ¿no? Aquella Mercedita, la del guardarropa, tenía la vida y la muerte guardadas en la boca. Si una mujer es capaz de llevar la vida y la muerte en la boca, es capaz de llevarlo todo. Pues bien, en esa antítesis entre la Torre de la Palma, la quinta esencia de la historiografía local, con una grúa amenazante, entre esos dos tiempos, entre esos dos mundos, está todo. Y la totalidad es lo máximo a lo que podemos aspirar cualquiera en cualquiera de nuestros oficios. Y yo creo que Foti lo logró. Con esa misma... Me gustaría añadir una cosa a lo que ha dicho Pepe Juan. Además, Foti logra eso en dos momentos. Yo creo que hay un antes o un después, que Salcedo o que Mario Ocaña, que aparte de historiador es un excelente fotógrafo y también fue fotógrafo de prensa, me lo desmientan. Hay un momento antes y después del gran angular, que es... antes del gran angular tú tenías que buscar el enfoque, el encuadre. El gran angular te supone una ayuda absoluta, pero también hay que saber utilizarlo. No todo el mundo sabía utilizar ni sabe bien el gran angular, pero que te da una perspectiva diferente de la fotografía. Y se nota en las fotos de Miguel las antes y después del gran angular. Yo iba a ir por otro sitio, pero eso me invita a reflexionar, vamos a recordar que tú apuntabas lo de la inocentada de cerrar la plaza de Alta, pero para mi memoria, y creo que para la de muchos, está la inocentada de la Torre de la Palma inclinada. Que eso, le preguntaba a Victoria y me decía, eso es gracias al ojo de pez, que es como un grandísimo angular para entendernos. Claro, la gente que no conocía la técnica que desarrollaba Miguel Ángel iba a la Plaza Alta a ver cómo estaba aquello inclinado. Y bueno, todavía hoy cuando se publica en Facebook hay gente que cae. Pero bueno, hablábamos de técnica y la técnica en el periodismo ha cambiado, pero no con la rapidez que uno se espera. Es verdad que no había móviles, no había vídeos. Es verdad también, y algún día habrá que indagar en eso, o habrá que indagar más sobre los que tienen o tenían Super 8 y que grabaron, pero
En cuanto a la técnica, sí es bueno que recordemos que el periodismo hubo un tiempo no tan lejano que había que hacerlo siempre hay que hacerlo con instantaneidad, pero eso tenía que rimar con los horarios de los autobuses COME. ¿Qué quiere decir eso? Que si había una coronación o había una corrida de toros que había que mandar al ABC de Sevilla, o por ahí está Rodolfo Castro, que habría que mandarlo a las Informaciones, que salía de tarde, ¿verdad, Rodolfo? Había que conocer al chofer, los horarios, y eso también lo has vivido tú, ¿no, José Manuel? Bueno, eso lo hemos llegado... Yo lo he llegado a vivir eso ya más al final. Claro. Aquí se ha hablado de cómo aunaba periodismo y arte Foti, en la intervención que ha hecho Pepe Juan, pero en la foto que estamos viendo a mí me gustaría que no se nos escapara que la familia del Águila, habría que estudiarla más profundamente, a lo mejor en su sustrato histórico. Hay un elemento ahí de una sensibilidad intelectual, una sensibilidad especial y diferente que te lleva a que tú tengas una librería como fue Prasi, la de Jorge, y lo comentaba antes con Anel allí en el hall, en las casas de todos están los libros de Prasi, con el sello de Prasi puesto, hasta con el teléfono y todo. Y a mí me llamaba la atención... siendo un niño de la transición, que sí he podido ser, que empezaba como buen repipi a tener memoria desde muy al principio, aparte que yo ya nací viejo, yo he sido como el Benjamin Button, que yo ya nací con 80 años, como en el escaparate de Jorge, en la librería Prasi, tú te encontrabas un libro sobre el Partido Comunista y al lado un libro de Hitler. Ahí había una pluralidad. Y había unos hermanos que, aunque los detuviera la policía armada por tema político, va Foti a hacerle fotos a Blas Piñar o a la gente que va a conmemorar el 18 de julio en el cementerio. A mí, viendo el escenario político de la España de hoy, del 2026, me parece eso increíble. Es decir, tú tienes hermanos que ha detenido la policía armada o los grises de ese momento, y al mismo tiempo vas a hacer fotos en los que Blas Piñar salga hasta bien en la foto, salía hasta guapo y todo. O fotos de la gente que hemos visto, ¿no? Cantando el cara al sol. Es increíble cómo ese patrimonio de pluralidad, de mirada de apertura, en la que España estaba iniciando otro camino, pero había caminos todavía antiguos que estaban presentes y que Foti fotografiaba con una total imparcialidad y con una total objetividad, ¿no? Eso me parece de un patrimonio democrático y de apertura increíble, ¿no? De pluralidad, sobre todo de pluralidad. En cuanto a lo que tú dices de la técnica, por supuesto, claro, una técnica totalmente distinta. Todo ha cambiado mucho, ¿no? Con las consabidas anécdotas de la época de procesiones que se publicaban que nunca salieron por la lluvia, que hay unas pocas, y las carreras al come. Pero me sorprendía porque hay un corresponsal antiguo, ya retirado del diario El Gráfico, que tú fíjate, hay gente que ha hecho cosas más duras que lo del come. Daniel Arcucci es un periodista argentino deportivo al que el diario El Gráfico le encarga en el año 86 que sea la sombra de Maradona. La sombra de Maradona. No se podía despegar de Diego Maradona. Y cuenta en Instagram, que es donde lo he visto, que los carretes viajaban en el 86 y en el 82 en el Mundial de España, al que ya vino Maradona, es el primero que juega Maradona. Los carretes viajaban a Buenos Aires, tanto desde Madrid como desde México, cuando el Mundial en México, dándoselo a pasajeros argentinos para que los pasajeros, tú fíjate, también comparado con hoy en día, o sea, darle los carretes para que allí te esperan en el aeropuerto de Buenos Aires y te los recogen, no, lo lleva fulanito. O sea, una cosa increíble, ¿no? Que Foti vivió y que reflejan también una humanidad que en esa época, en cuanto a la inocencia o a la colaboración o a la... no sé si llamarle fraternidad, era muy diferente a la de hoy en día. También había algo importante que era un sello de la época, que ahora puede parecer raro, pero entonces es que los contrarios nos hablábamos. Claro, incluso podíamos tomar café
Sí, sacarla recortada debajo. Que eso no quiere decir que todo fuera plácido. Juanjo, yo siempre cuento lo mismo. Mira, las elecciones del 79, las municipales que gana Paco Esteban, yo vivía en las casas de maestros del Colegio Almanzor. Y mis padres votaban ahí, claro, porque es que eran casas de maestros en el patio del Colegio Almanzor, como todavía quedan. Esas viviendas existen todavía hoy en día. Y yo fui con 5 años de la mano de mis padres y recuerdo perfectamente a los interventores con la hoz y el martillo charlando tranquilamente con Franco, que hacía 4 años que se había enterrado, con los del yugo y la flecha. Totalmente. A mí eso de mi infancia me impactó. Y a medida que van pasando los años, que sale Vox, se acabó la fiesta y sale el otro, más me impacta. Y se hablaba, lo recuerdo perfectamente, se hablaba y se dialogaba. Una de las portadas de la revista Algeciras fue una vieja maestra de Algeciras que me pareció que se llamaba Doña Emilia, o no me acuerdo. Doña Elvira, Doña Elvira, que era una fanática del Algeciras Club de Fútbol. Hay una portada de la era un personaje del viejo Mirador totalmente. Pero a lo que vengo a referirme, ella aparece con su bandera de España, con su foto de Franco, con todo su avío y dice: yo fui maestra de Paco Esteban. Exactamente. Sí. Es que la transición puede tener muchos defectos y los tiene, pero se hizo porque habíamos escondido la estaca de Caín, la habíamos escondido un poquito. No debía estar muy bien enterrada porque ha vuelto a desenterrarse y espero que no la utilicemos, pero había un espíritu diferente, que eso no quiere decir que por supuesto el 23F hubiera gente que se ofreció al gobierno militar para intervenir o que se presentaran enfrente del ayuntamiento cuando estaba Paco Acevedo, está por ahí, Paco Esteban, Miguel Alberto y unos cuantos defendiendo el fuerte. Pero quería decir antes que me parece un dato importante, aparte de otros muchos fotógrafos que no hemos citado aquí, que también formaban parte de la geografía de Algeciras de la época, había dos cosas importantes. Se había creado la Agrupación de Cultura y Arte, que también añadió una mirada cinematográfica distinta a la ciudad. Y aquí está Jaime Orozco, que fue uno de los impulsores de la agrupación, con el propio Paco Acevedo, que está en todas partes, menos ganando casos en los juicios, estaban en todas partes. Y se creó la UFCA, la Unión Fotográfica y Cinematográfica Algecireña, con gente como Carlos Patón, como Manolo Fernández Mota, que aparte de poeta era fotógrafo. Había un fotógrafo, que no me acuerdo ahora el nombre, que tenía el estudio cerca de Radio Algeciras, en la esquina, no sé si lo recordáis. Pepe Gasque. Pepe Gasque. Sí, había un caldo de cultivo importante, había unas ganas colectivas de reconstruir un imaginario distinto de la ciudad, pero sin duda alguna Miguel Ángel fue uno de los cabales de esa reconstrucción. Bueno, ya se han apuntado cosas que me gustaría que quedaran dichas y han quedado dichas. Sí es bueno subrayar que, aparte de los 33.000 negativos que se van a poder consultar gracias a la Universidad de Cádiz, las hijas han donado una colección completa de la revista Algeciras, del semanario Algeciras. Quiero decir que como casi se podía decir, y sin el caso... La foto de Paco de Lucía, que aparecen ahí con la madre, con Casilda y con la niña, me parece que no sé si es Lucía o Casilda, son de Carbono 14, de junio de 1980, de la entrevista que Jesús Merga y Antonio Rodríguez Díaz, con la foto de Miguel Ángel Águila, le hacen para esa revista. Y las fotos de Ramón Pujol, la que aparece con uno de sus cuadros detrás, fue de una entrevista que yo hice con Pujol también para el semanario. Queda apuntado quiénes van a ser los que van a poder dar nombre y apellido de alguna fotografía. Unos más que otros. Sí, lo único que quería dejar subrayado es eso, que se podrá consultar ese semanario, que es un poco el que abre el pórtico del periodismo moderno en Algeciras y en el campo de Gibraltar. Antes de pasar a las preguntas que queráis plantear, sí me gustaría, Pepe Juan,
que hicieras un esfuerzo. A vista del águila son 60 entregas, si no recuerdo mal, en las páginas de Europa Sur, en las físicas y en las digitales, no se olviden ustedes. De esa colección, ¿con qué te quedarías? ¿Con 2 instantáneas que te quedarías? ¿Serías capaz? Vamos a ver. Toda selección es como la memoria. Es absolutamente subjetiva y absolutamente... Yo le había dicho a Victoria si había posibilidad de proyectar alguna foto en especial. Yo había elegido 4. Yo había elegido una foto, bueno, son 4 fotos como muy poéticas, ¿no? Yo había elegido una foto de la perseverancia, porque además fue un notario absoluto de la pérdida de una Algeciras, no digo ni mejor ni peor, pero la que había, una ciudad armónica, una ciudad que se rodeaba de sí misma, una ciudad que vivía prácticamente de espaldas al mar, salvo en la marina, y durante esos años de finales del 60, principios de los 80, Algeciras dejó de ser lo que fue y es lo que es ahora. En algunos espacios lo fotografía con una perseverancia casi de funcionario. El derribo de la perseverancia es un derribo que empieza desde cuando cierran las puertas hasta que prácticamente casi hemos visto una por ahí de una preparativo para cesta y puntos, creo que era y demás, en el solar que quedó, ¿no? Y había una foto preciosa, a mí me encanta, donde está ya la plaza prácticamente derribada y unas pavanas que van rodeando alrededor, ¿no? Y lo titulé como La pavana para una plaza difunta y demás. Esa foto me gustó mucho. La foto que he dicho del túnel, de ese túnel del río, ¿no? También. Y hay una foto que me llamó mucho la atención, que fue un partido que hubo previo para el ascenso de las Algeciras. Y fue un partido de fútbol entre las Algeciras y el Gerona. Con el Gerona en el antiguo Mirador. Y la foto es una maravilla. La foto, pues, ganó las Algeciras y tal. Y todo el fondo este del mirador, todo el mundo vestido con sus camisetas, sus banderas, sus historias, ¿no? Pues sale al campo de fútbol. Y escribí un texto que lo que hice fue parafrasear, porque en este caso los escritores pues también imitamos mucho y tal, la famosa oda a Platko que escribió Rafael Alberti en el final, en aquella final. Que hay un contrapoema de Celaya, sí, de Celaya porque era de la Real Sociedad. A la Real Sociedad, pero la de Alberti gana por goleada y demás, ¿no? Y, en fin, esas fotos son para mí, pero son por seleccionar 3, como podía seleccionar cualquier otra, tampoco tiene más interés, vamos. Bien. Pues si os parece, es vuestro turno también, si os ha quedado alguna duda, las ganas de decir, no olvidéis que yo quiero decir esto, es vuestro turno, hay un micrófono ahí que podemos pasaros, si hay alguno de vosotros que quiera intervenir. Miguel Alberto va a decir que no se le ha mencionado a él con Rafael Alberti entrando en el Florida. Y eso es culpa tuya y cuando salgamos de aquí te lo va a decir. No, yo he hablado de Miguel No, Alberti. de Miguel Alberti y de Rafael Alberti no. Ah, no, lo de... Y entonces te va a dar Mario, un broncazo. Mario, ¿tú quieres intervenir? Vale. Está permitido, está permitido. He visto que ibas al micrófono y el micrófono se iba de ti. Está permitido. Ya sabéis que yo tengo un problema con los micrófonos. Bueno, lo primero que quería decir es darle las gracias a Victoria y a su familia, porque yo creo que todavía es demasiado pronto para darnos cuenta de qué es lo que tenemos en esa donación que se ha hecho a la Universidad de Cádiz. Creo que resulta muy difícil captar el cambio, la transición de una ciudad, no solo en sus aspectos arquitectónicos que se captan,
sino también en sus aspectos más internos, ¿no? En la evolución de una sociedad que pasa de vivir en un mundo casi de finales de una época de crisis a un resurgimiento nuevo. Es lo que comentaba un poco Pepe, del paso de un tiempo a otro, ¿no? Eso me parece que es muy complicado. Y creo que Miguel lo consigue a través de su fotografía, donde recoge no solo la presencia de personalidades, también recoge el proceso de destrucción sistemático del patrimonio de la ciudad desde prácticamente finales de los 60 en adelante, ¿no? Pero recoge también, pues eso, ¿no? Las imágenes que a medida que el tiempo vaya pasando nos iremos dando cuenta de lo que suponen, ¿no? para la historia de esta ciudad, ¿no? Yo por aquellos tiempos hacía fotos, no con las cámaras de tanta calidad como habéis comentado aquí, sino con una Zenit rusa que conseguí a través de unos amigos que la sacaron de un consulado ruso en Madrid, no sé cómo ni de qué manera, porque Franco todavía estaba vivo, pero bueno. La cámara funcionó y funcionó durante mucho tiempo, y recuerdo haber pasado muchos ratos en la tienda hablando con Miguel y hablando con Victoria, porque entonces los tiempos de la fotografía eran completamente distintos a los de ahora. Ahora todo es instantáneo, ahora todo es inmediato. Yo trabajaba mucho con diapositivas, porque claro, el proyector de diapositivas a finales de los 70 era la tecnología punta, que era lo más grande, ¿no? Y claro, entre que hacías una foto y mandabas el carrete, te llegaba el carrete, te tardaba entre 2 y 3 semanas, ¿no? Quiero decir que además tenías que controlar mucho la fotografía, no como le pasa ahora a mi amigo Moya, que las dispara sin perdón, ¿no? Entonces, en fin, yo lo único que quiero es agradecerle a Victoria y a su familia el hecho de que hayan hecho esta importantísima donación, que iremos valorando cada vez más a medida que la vayamos estudiando, que la vayamos conociendo y que la vayamos poniendo en valor, porque me parece que valor tiene mucho. Y ya no me enrollo más. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Le paso el micrófono. Juan. Uy, ¿por dónde paso? Vale. Sí. Bueno, en primer lugar, daros las gracias a todos, en especial a Victoria, a sus hijas, a su familia, por haber rescatado este maravilloso documental fotográfico. A vosotros, a los ponentes, que nos habéis ilustrado con vuestra experiencia, y muy brevemente, porque esto daría para hablar muchísimo, pero muy brevemente me voy a fijar en 2 aspectos que han sido mi pasión, que es el deporte. Una es como el Foti, que era nuestro amigo, nuestro fotógrafo, el que venía con nosotros siempre. Yo tengo cientos de fotografías del Picadero, el inicio del baloncesto en Algeciras, hechas por él. Él era tanto se integró con nosotros que, como se ha visto en algunas fotos, él jugaba, se ponía la camiseta y de vez en cuando estaba con nosotros. Hay una fotografía en Ceuta, en un torneo que hicimos allí, que él vino, él venía a todos sitios y él se puso a jugar. Increíble. Pero bueno, yo quería destacar una frase. Hay una frase que dice que una foto vale más que 1000 palabras. Entonces, animo a la universidad, a lo que ha dicho la vicerrectora, a que se le pongan palabras a estas fotografías. Porque en esta foto está nuestra historia muchas veces desconocida. Voy a poner solamente un ejemplo. Hay una foto que se ve a una niña saltando al estilo Fosbury. Eso era en los años 70 y tanto. En el llano que había quedado del derribo de la Plaza de Toros La Perseverancia. Y al fondo se ven donde estaban los bomberos. En ese llano de Zahorra se ponían las vallitas, una colchoneta que los bomberos guardaban. Así era como funcionábamos. Pero se hacía también que llegamos a la final del Campeonato de España, en Oviedo. El entrevistador, un tal Vindel,
me entrevista y dice que cómo son las instalaciones de Algeciras. Y yo le cuento que es una plaza de toros, que se ha caído, que es un llano de Zahorra, y dice, los andaluces siempre con las exageraciones. ¿Qué ocurrió? Que cuando la niña quedó campeona de España, la entrevistaron a Juana Mari Hernández y le preguntaron, ¿a quién le dedicas tu triunfo? Ella dijo, a mis padres, a la familia, en fin, etcétera, etcétera, y a los bomberos que me guardan la colchoneta. Cuando llegamos a Algeciras, los bomberos estaban en la estación del tren esperando. Entonces, esa historia esas son las letras que hay que ponerle a esas fotos, porque con ella también quedó campeona de España otra niña, Susana Marcos, y mucha gente no sabe que la calle donde está el pabellón de deporte se llama Susana Marcos por ella. Entonces, yo simplemente quería darle las gracias y animar a la universidad a que se le pongan las letras a esta maravillosa colección de fotografías. Muchas gracias, Victoria, y a toda tu familia. Gracias. ¿Alguien más? José Luis. ¿Alguien quiere preguntar algo más? ¿Nada? Pues se lo paso a Victoria. Voy a añadir, no iba a hablar, pero lo que ha comentado Juan Valle de esa fotografía merece una aclaración más, ¿vale? Las niñas de aquel equipo entrenaban allí con la colchoneta y todo esto. Y ha nombrado a Susana Marcos. El periodismo y el archivo de Miguel es tan completo que se metía también en los entierros. Esta niña, Susana Marcos, murió al poquito tiempo en un accidente de tráfico donde murieron 2 hermanos más y una prima, hijos de Marcos, ¿vale? Hijos. Y por eso se le puso el nombre de Susana Marcos, como ha dicho Juan Valle. Pero es que el reportaje completo de cómo entran esos féretros en la iglesia de La Palma está también en el archivo. Es decir, que tanto una cosa como la otra, y creo que me merecía la pena también nombrarlo, porque Susana Marcos quedó como un ídolo para aquel momento para todos los niños de Algeciras, ¿vale? Porque salió en la tele y nos llevó a muy alto. Quería aclarar eso también. Y nada, muchas gracias a vosotros, por supuesto. Nada, pues, si os parece bien... Os agradecemos que hayáis estado, os agradecemos, queridos míos, que hayáis compartido este rato con nosotros. El pasado siempre nos enseña, pero nos enseña gracias a las fotografías, hoy lo sabemos, de Miguel Ángel de Águila, con la mano, la paciencia, la dedicación también de Victoria Guerrero. Muchas gracias.